Estudiantes de orientación para la vida, bienvenidos a una semana más de las actividades que corresponden a esta semana. Hoy vamos a ver una nueva guía de autoaprendizaje. El contenido para esta semana es la comunicación y el diálogo. El indicador de logro que corresponde es: expresa de forma correcta y coherente hechos, sentimientos y experiencias que denotan la diferencia entre comunicación y diálogo. Esto es lo que al final de la semana y al final de realizar la guía de autoaprendizaje se pretende y se espera lograr en cada uno de ustedes. Ahora bien, veamos qué es la comunicación. La comunicación lo conocemos como el proceso de transmitir una información donde intercambiamos diferentes mensajes. Estos mensajes pueden ser imágenes, pueden ser gestos, pueden ser sonidos que van a representar y que van a transmitir cierta información a las demás personas. A través del proceso de comunicación, los seres humanos, nosotros, podemos intercambiar diferente información, podemos recibir indicaciones y no necesariamente puede ser por medio de una conversación. Cuando hablamos de comunicación, estamos haciendo énfasis a tratar de comunicar, a tratar de transmitir un mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los días estamos en constante comunicación y les repito, no necesariamente tiene que ser por medio de una conversación, sino que cuando estamos frente a diferentes señales, por ejemplo, un ejemplo claro son las señales de tránsito. Cuando vamos por la calle, cuando vamos en el automóvil, en el bus, etcétera, nosotros podemos ver diferentes señales que nos van indicando cierta información, lo que podemos y no podemos hacer. ¿Cómo nos comunicamos? Como podemos ver, todas las personas nos comunicamos y se los repito, no solamente con palabras. Como podemos observar, nosotros podemos comunicarnos, nosotros podemos recibir información por medio de unas ondas sonoras, como por ejemplo en la radio. Acá una de las preguntas que se hace es cómo es posible hablar desde un teléfono celular o mandar mensajes, imágenes, sonidos a otras personas. Por ejemplo, también la comunicación vía internet. En todos estos sistemas que les he mencionado, se produce un ingreso de información, se transforma y se transfiere cierta energía con el medio u otros sistemas. Les mencionaba uno de los factores importantes en todo esto es el sonido. Es uno de los primeros recursos enérgicos que utilizó el hombre para establecer alguna comunicación. En la antigüedad no existían teléfonos celulares, no existían televisores, no existía la radio. Sin embargo, siempre habían sonidos que diferentes personas utilizaban para poder comunicarse y transmitir un mensaje. Con el simple hecho de entablar una conversación con otra persona o al hablar, estamos comunicándonos. Pero como les mencionaba, también podemos generar comunicación por medio de nuestro cuerpo, aquel lenguaje corporal que está comunicando cómo nos sentimos, si estamos bien, si estamos mal. El aparato auditivo humano es un complejo sistema en el cual se producen cambios físicos, químicos y biológicos que permiten la transmisión de esas vibraciones, es decir, cuando estamos recibiendo alguna información por medio de impulsos nerviosos hasta el cerebro, que esto lo que se encarga es de codificar la información que recibe, es decir, todo lo que nosotros estamos percibiendo, el cerebro es quien se carga por medio de los impulsos nerviosos de poder decodificar la información que nosotros estamos recibiendo. Por ejemplo, les mencionaba, cuando nos comunicamos o cuando alguien quiere comunicarse, no necesariamente lo va a hacer por medio de palabras, no necesariamente va a utilizar una conversación. Como podemos observar en la imagen, nosotros podemos transmitir cierta información por medio de una obra de arte, por medio de una pintura. Cuando
el pintor nos está transmitiendo ciertas emociones, ciertas vivencias o experiencias por medio de un poema. Cuando el poeta nos quiere compartir, nos quiere, al momento que cada uno de nosotros lee, va leyendo un párrafo, un cuento, una narración, no necesariamente tiene que estar el autor diciéndonos con sus palabras la información o lo que contiene ese poema o ese cuento o esa narración, sino que solamente con leer las estrofas, con leer el texto, nosotros podemos identificar toda aquella información que el autor nos quiere transmitir a nosotros. La música, cuando escuchamos música, cuando escuchamos un instrumento, cada uno de nosotros va percibiendo cierta información que es transmitida por las diferentes ondas sonoras. Entonces nos damos cuenta que cuando hablamos de comunicación no estamos haciendo énfasis solamente a tener una conversación, no estamos haciendo énfasis a que es necesario estar en contacto con la otra persona o con las demás personas, sino que hay mensajes que nos van indicando cierta información. Por ejemplo, cuando vemos que ha salido el sol, ya sabemos nosotros que ya es un nuevo día, cuando ya empieza a oscurecer, ya sabemos que viene la tarde y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué es el diálogo? Cuando hablamos de diálogo, estamos describiendo, estamos hablando de una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de un diálogo, estamos intercambiando posturas, estamos intercambiando pensamientos e ideas. Que también puede ser una discusión de un texto, puede ser una conversación de cualquier tema en específico. Pero cuando hablamos en sí del diálogo es porque estamos transmitiendo una información, estamos hablando con la otra persona. ¿Cuáles son las características del diálogo? Tiene una intención. Cuando tenemos una conversación es con una intención. El lenguaje es convencional. Nos damos a entender. Nuestro lenguaje y nuestro léxico no es popular, pero sí tiene un gran dominio por la otra persona que esté escuchando. El diálogo debe ser fluido y rítmico. Es decir, la conversación puede tener altos y bajos. ¿Qué quiero decir con esto? De que podemos estar de acuerdo con lo que nos está diciendo la otra persona, podemos no estar de acuerdo, va a haber un cierto ritmo en toda la conversación que se tiene. Hay coherencia según los participantes, es decir, hay una secuencia, se sigue una secuencia de respuesta, pregunta cuando estamos con otra persona. Debemos asumir información implícita, es decir, la persona va captando toda la información que se le va brindando. Las funciones del diálogo: aporta información y conocimiento, es decir, tenemos una conversación porque vamos a transmitir un conocimiento o vamos a recibir información. Y mantiene un equilibrio narrativo, es decir, vamos teniendo un diálogo como un hecho también de la narración dentro de un lenguaje en sí. ¿Cuáles entonces serían las diferencias entre comunicación y diálogo? Podemos comunicar algo sin necesidad de tener una conversación. Con el diálogo, sí, es necesario tener una conversación, es necesario estar viendo a la otra persona, es necesario expresar con la voz. En la comunicación no es necesario una conversación, como se los mencionaba. En el diálogo sí, es necesario compartir ideas, pensamientos, discusiones, etc. Con la comunicación interpretamos imágenes, textos y mensajes. Y con el diálogo no, sí lo podemos hacer, pero sí es necesario estar en interacción con la otra persona. En la comunicación no existe secuencia a seguir. Es decir, vemos nosotros una imagen, percibimos algo, recibimos esa información, lo que nos quieren comunicar, pero no hay una secuencia. En el diálogo sí, seguimos un orden ilógico narrativo. Es decir, en el diálogo vamos teniendo un orden, vamos siguiendo una secuencia de palabras, de ideas y de textos, siempre dentro de la conversación del diálogo. Hoy, por ejemplo, he compartido con ustedes información visual porque han ido viendo el video y también auditiva porque han ido escuchando. Entonces, existen muchas formas de transmitir información y es bien importante que cada uno de ustedes pueda tener bien claro eso, que por medio de la comunicación nosotros podemos expresar sentimientos, vivencias, etc.
Recuerde, si existen dudas puede solventarlas en la clase de nuestro día martes a la 1 p.m. Así que los espero y muchos éxitos para la semana y para su guía de autoaprendizaje.